Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde exploramos los mundos apasionantes y llenos de intriga de las telenovelas. Hoy vamos a sumergirnos en un fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo, las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino esa que te atrapa, te enreda y te hace olvidar que tienes una vida fuera de la pantalla. Esa serie de 1015 episodios. Sí, has escuchado bien. 1015 episodios de pura pasión, secretos inconfesables, giros inesperados y por supuesto drama, drama y más drama. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, reseñas y chismecitos telenovelísticos. Prometo que te vas a divertir y quizás hasta encuentres tu próxima obsesión televisiva. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de nuevo. Prepárate una taza de té turco, ponte cómodo y acompáñame en este viaje a través de los laberintos del amor, la venganza y la ambición. ¿1015 episodios? Sí, lo sé, suena a maratón épico, digno de un atleta de la televisión. Pero créeme, cuando una serie turca te atrapa, el tiempo vuela. Y esta, en particular, tiene todos los ingredientes para convertirse en tu nuevo placer culpable. Estamos hablando de esas historias que se cuecen a fuego lento, donde cada mirada, cada silencio, cada roce tiene un significado profundo. De esas tramas que te hacen gritarle a la pantalla, reír a carcajadas y, por supuesto, soltar alguna que otra lagrimita. ¿Qué hace a una serie turca tan adictiva? Bueno, son varios factores. Primero, los personajes. Son complejos, imperfectos y, sobre todo, humanos. No son ni ángeles ni demonios, sino personas que luchan con sus propias contradicciones, con sus propios miedos y deseos. Te ves reflejado en ellos, te identificas con sus dilemas y sufres con sus errores. Y eso, amigos míos, crea una conexión emocional muy fuerte. Piensen en esa tía que siempre está metida en problemas, o en ese amigo que no puede evitar enamorarse de la persona equivocada, así son los personajes de estas series. Luego está la trama. Las series turcas suelen estar construidas sobre cimientos sólidos, historias de amor prohibido, familias enfrentadas por el poder y la riqueza, secretos que amenazan con destruir todo lo que conocen. Pero lo que las hace especiales es la forma en que entrelazan estos elementos, creando una red de intrigas que te mantiene pegado a la pantalla. Siempre hay un nuevo giro, una nueva revelación, un nuevo obstáculo que superar. Nunca te aburres. Es como un laberinto emocional donde cada esquina esconde una bomba a punto de estallar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del factor cultural. Las series turcas nos ofrecen una ventana a un mundo diferente, a una sociedad con sus propias tradiciones, costumbres y valores. Nos muestran la belleza de Estambul, la majestuosidad de sus paisajes y la riqueza de su patrimonio histórico. Aprendemos sobre su gastronomía, su música y su forma de vida. Es como viajar a un país lejano sin salir de casa. Y no solo eso, también nos exponen a perspectivas diferentes sobre el amor, la familia y el honor, que a veces chocan con nuestras propias ideas preconcebidas. Es una experiencia cultural enriquecedora. Pero volvamos a nuestra serie de 1015 episodios. ¿De qué trata exactamente? Bueno, sin revelar demasiado para no arruinar la sorpresa, puedo decirles que es una historia de amor, pero no una historia de amor cualquiera. Es un amor que nace en medio del caos, de la traición y de la venganza. Es un amor que desafía las convenciones sociales, que supera los obstáculos más difíciles y que pone a prueba los límites de la lealtad. Imaginen a Romeo y Julieta en el Bósforo con intrigas palaciegas y secretos familiares de por medio. Pura dinamita. Nuestra protagonista es una mujer fuerte, independiente y decidida, que se enfrenta a un mundo dominado por hombres. Ha sufrido mucho en la vida, pero no se ha dejado vencer. Lucha por sus sueños, por su familia y por el amor que cree merecer. Ella es el epítome de la resiliencia femenina, un ejemplo de que no importa cuántas veces te derriben, siempre puedes levantarte y seguir luchando. Podríamos compararla con una guerrera otomana, lista para defender su honor y su corazón. Nuestro protagonista es un hombre atormentado por su pasado, que busca la redención y la felicidad. Es un hombre poderoso pero también vulnerable, que se enamora perdidamente de nuestra protagonista. Él es el arquetipo del héroe torturado, un hombre que carga con un peso enorme sobre sus hombros y que encuentra en el amor de nuestra heroína la luz que necesita para salir de la oscuridad. Piensen en un príncipe otomano exiliado, buscando desesperadamente su lugar en el mundo.
Y por supuesto, no pueden faltar los villanos. Esos personajes que amamos odiar, que nos hacen hervir la sangre con sus maldades y que nos mantienen en vilo con sus intrigas. En esta serie tenemos un desfile de villanos memorables, cada uno más retorcido que el anterior. Desde la suegra controladora hasta el ex despechado, pasando por el socio traicionero y el rival despiadado. Prepárense para odiar con ganas. Cada uno de ellos es un maestro de la manipulación, capaz de tejer una red de mentiras y engaños que pondrá a prueba la cordura de nuestros protagonistas. Son la sal y la pimienta de la historia, los que la hacen aún más adictiva. Pero más allá del drama, de la pasión y de los secretos, esta serie nos ofrece una reflexión sobre temas importantes como la familia, la amistad, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la venganza nunca es la solución y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. En el fondo es una historia sobre la condición humana, sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre nuestros sueños y nuestras pesadillas. Ahora sé lo que estás pensando, 1015 episodios. ¿En serio? ¿Cómo voy a tener tiempo para ver todo eso? Bueno, aquí te doy algunos consejos para sobrevivir a este maratón telenovelístico. Primero, planifica tu tiempo. Dedica unas horas al día o a la semana para ver la serie. No te sientas presionado a verlo todo de golpe. Recuerda que es un placer, no una obligación. Piensa en ello como un entrenamiento para tu mente y tu espíritu, una forma de escapar de la rutina y sumergirte en un mundo de fantasía. Segundo, busca un compañero de maratón. Ver la serie con un amigo o familiar puede hacer que la experiencia sea aún más divertida. Pueden comentar los episodios juntos, compartir teorías y, por supuesto, criticar a los villanos. Es como tener tu propio club de fans personal. Además, tener a alguien con quien compartir la experiencia te ayudará a mantenerte motivado y a no abandonar la serie a la mitad. Tercero, no te sientas culpable por disfrutarlo. A veces necesitamos desconectar de la realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía. No hay nada de malo en disfrutar de una buena telenovela, siempre y cuando no afecte tus responsabilidades. Es como darse un capricho, un momento para relajarse y dejarse llevar por la magia de la historia. Y cuarto, recuerda que siempre puedes adelantar las partes que no te gusten. Si hay alguna trama secundaria que te aburre o algún personaje que te cae mal, no dudes en usar el botón de avance rápido. Al final, lo importante es que disfrutes de la serie a tu manera. No hay reglas escritas sobre cómo ver una telenovela, así que siéntete libre de adaptarla a tus propios gustos y preferencias. Quinto, prepara tu espacio. Crea un ambiente cómodo y relajante donde puedas disfrutar de la serie sin distracciones. Prepara tus snacks favoritos, ten a mano una manta suave y asegúrate de que no haya interrupciones. Es tu momento de desconexión. Sexto, investiga un poco sobre la cultura turca. Conocer algunos aspectos básicos de su historia, sus costumbres y sus tradiciones te ayudará a comprender mejor la serie y a apreciar su riqueza cultural. Puedes buscar información en Internet, leer libros o ver documentales sobre Turquía. Séptimo, no te obsesiones. Recuerda que la serie es solo un entretenimiento, no una realidad. No dejes que te consuma por completo y afecte tus relaciones personales o tu trabajo. Establece límites y respétalos. Octavo, disfruta del viaje. Ver una serie de 1015 episodios es una aventura épica, así que relájate y déjate llevar por la historia. No te preocupes por llegar al final, sino por disfrutar de cada momento. Así que ahí lo tienes. Una serie turca de 1015 episodios, llena de pasión, secretos y drama, lista para conquistar tu corazón. ¿Te atreves a embarcarte en esta aventura? Yo digo que sí. Prepárate para reír, llorar, gritarle a la pantalla y sobre todo, para enamorarte de esta historia. Y si te da miedo comprometerte con tantos episodios, piensa en ello como una inversión a largo plazo en tu felicidad y bienestar emocional. Lo agradecerás. En resumen, hoy exploramos el fenómeno de las series turcas adictivas, centrándonos en una producción épica de 1015 episodios. Analizamos los elementos que hacen a estas series tan cautivadoras, personajes complejos, tramas intrincadas y la fascinante ventana a la cultura turca. Compartimos consejos para disfrutar de un maratón telenovelístico sin morir en el intento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado ganas de descubrir nuevas series turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna serie turca de larga duración? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué elementos de las series turcas les resultan más atractivos? ¿Creen que las series de larga duración son una buena opción para el entretenimiento o prefieren las series más cortas y concisas? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saberlo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, reseñas y chismecitos sobre el mundo de las telenovelas. Los espero por allá. Hasta la próxima, noveladictos. Y que tengan un día lleno de drama, pero del bueno. Recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo. Y si alguna vez se sienten aburridos, ya saben dónde encontrar su dosis de drama y pasión. Nos vemos pronto.